Entonces, vamos a tratar de definir qué es la mentira y luego poder observar distintas formas de mentir para que vayamos examinando nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de una mentira, estamos hablando de una declaración no verdadera que se dice con la intención deliberada de engañar. Es decir, mentira está relacionada con el engaño. La palabra mentira procede del término griego pseudos, que significa falsedad o mentira. El salmista en el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, cuando hablamos de la mentira, está relacionada con el engaño, está relacionada con la falsedad. Pero también podemos decir que existen distintas formas de encarar este tema de la mentira, o aún excusas para decir, bueno, esta mentira no está tan mal, es una mentirita blanca. ¿Escuchó alguna vez esta expresión? Cuando hablamos de mentiras blancas, estamos hablando de esa declaración falsa que aparenta ser inocente y sin importancia. Es una mentira en que la persona que la dice se siente justificada para no decir la verdad. En otras palabras, diría, es una mentira necesaria para salir de cierta situación, pero que no había otra forma de encararlo. Hay un autor que expresa lo siguiente: el decir mentiras blancas pronto nos va a hacer sufrir de daltonismo. Estamos hablando figurativamente de la incapacidad de poder distinguir bien los colores espiritualmente hablando. Entonces, cuidado con las mentiras blancas. A veces podemos justificarnos diciendo este tipo de mentiras, pensando que son inocentes, pero en el fondo son mentiras. Pero también podemos decir que una verdad dicha a medias pasa a ser una mentira. Una verdad dicha a media es una declaración parcial, algo que es parcialmente verdadero y que se dice o se hace con la intención deliberada de engañar. Si yo digo entonces medias verdades, debo entender que estoy mintiendo. Una media verdad es ese método astuto de engañar, que incluye la suficiente cantidad de verdad como para ser convincente. ¿Se acuerda el ejemplo bíblico de Abraham? Él había llegado a un acuerdo con su esposa para que en el lugar donde fuesen, ella, como era una mujer hermosa, y seguramente la gente del lugar la codiciaría, habían hecho un acuerdo, que ella dijese que era su hermana, no su esposa, para que a causa de eso a él le vaya bien delante de la gente donde vivía. Pero esto era una verdad a medias. ¿Por qué? Porque en realidad sí, en cierta medida eran familiares, pero también era su esposa. Entonces ya vimos cómo la mentira siempre está relacionada con la falsedad. Hablamos de las mentiras blancas, hablamos de las medias verdades que en realidad son mentiras, pero también está el concepto de perjurio, que es cuando se da un falso testimonio estando bajo juramento. Esto es un delito serio que merece castigo. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Entonces, el perjurio también forma parte dentro de lo que es la mentira. Y podríamos decir también que el engaño, que es la raíz de toda mentira, tiene la idea de poner una trampa. Porque engañar es hacer que una persona acepte una mentira como si fuera verdad.
Y engañar es dar una falsa impresión intencionalmente, afirmando u omitiendo algo. Entonces, si miramos en la Escritura, encontramos que Satanás es el padre de la mentira. Y aún en Apocalipsis 12:9 encontramos que ese padre de la mentira será arrojado. Y allí dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y fíjese la frase, dice: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el engaño o mentira es siempre una forma de poner trampa, de tal manera que presentamos una falsa impresión, pero con un objetivo intencional, ya sea afirmando o omitiendo algo. Dentro del engaño encontramos lo que es la doblez. Esta es una forma de engaño en que la persona da dos impresiones diferentes y opuestas. El doblez ocurre cuando alguien con la intención de engañar emite un mensaje de una forma, pero con significado distinto. El salmista allí en el Salmo 12:2 dice: habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces, la doblez es engaño, es mentira, pero también la contradicción. Esta se da cuando las acciones desmienten a las palabras. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces, cuidado con el engaño. El engaño, esa trampa que colocamos cuando queremos hacer que una persona acepte una mentira como si fuera verdad. Y este engaño puede darse a través de la doblez o de la contradicción, cuando las acciones desmienten las palabras que decimos. Pero quiero referirme por un momento a lo que es la mentira patológica. Esta es una forma de actuar enfermiza cuando la persona que miente en forma patológica lo hace de manera frecuente, de una forma errática y aparentemente sin propósito. Un mentiroso patológico puede llegar a creer sus mentiras. Es una persona que miente compulsivamente y no se siente culpable por su comportamiento. Cuando una persona tiene esta característica, no solamente necesita aprender las verdades espirituales, sino también la ayuda de un profesional. Sin embargo, recordemos que la mentira forma parte de la naturaleza caída que uno tiene y necesita aprender a conducirse dentro de los parámetros de Dios, es decir, hablar la verdad en amor. Pero pensemos por unos minutos en cuanto a cuáles son las causas para mentir. Existen causas externas provocadas por el temor. En primer lugar, y ya lo mencionábamos recién, es importante entender la naturaleza caída que tenemos. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza nos lleva a una tendencia natural a desconfiar de Dios, siendo que Él no puede mentir. Naturalmente tendemos a escuchar a Satanás, el padre de la mentira. Dice la Escritura en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y termina el versículo diciendo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a confiar más en lo que dice Satanás, quien es el padre de la mentira, y no en lo que dice Dios. Esa naturaleza caída también nos lleva a engañarnos a nosotros mismos para escondernos de la verdad.
El salmista dice en el Salmo 51:5, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Ahora bien, teniendo en cuenta nuestra naturaleza caída con tendencia a mentir, debemos entender que hay causas externas provocadas por el temor. Una puede ser la envidia, ya que tenemos celos de los demás y deseamos perjudicar a otras personas. Esto se denomina malicia. Deseamos ganancias personales o materiales, y la envidia nos lleva entonces a mentir. ¿Se acuerda el ejemplo de Jacob y Esaú? Cuando Jacob suplanta a Esaú y recibe él la bendición de su padre Isaac. Allí él dice en Génesis 27, desde el 21 en adelante, cómo en una actitud maliciosa, no solamente de él, sino de su madre, lleva al engaño y a la mentira. Tremendo. Pero no solamente la envidia, sino también hay otra causa, que es el recibir aceptación. Cuando deseamos quedar bien delante de los demás, tendemos a mentir. Cuando deseamos la alabanza y el reconocimiento, lo hacemos también. Cuando buscamos nuestra significancia personal, esto nos puede llevar como una causa de la mentira. Pero también encontramos esa necesidad de protección como una causa para la mentira, ya que no queremos recibir las consecuencias negativas y queremos evitar ser descubiertos. Deseamos evitar el conflicto. Bueno, todo esto, esta necesidad de protección, nos puede llevar a utilizar la mentira como un medio de controlar el temor que tenemos. Pero en realidad, ¿cuál es la raíz del problema? Puede ser una creencia errónea, es decir, mentimos por negación o mentimos por vergüenza. La persona puede llegar a creer o pensar de esta manera y decir: no me considero mentiroso o mentirosa, solo reacciono a la necesidad mayor en cualquier situación, lo cual a veces me obliga a cambiar la verdad. Fíjese cómo la ética situacional ha ganado su mente y la mentira es un medio para acomodar las situaciones. Pero la persona se niega a pensar que es mentirosa, simplemente que actúa conforme a la necesidad del momento. O también la persona puede pensar y decir: tengo que mentir porque temo lo que otros piensen de mí, porque a veces no soy lo que debo ser. Esto es mentir por vergüenza. Pero mire, la creencia correcta tiene que ser: como verdadero cristiano no debo mentir porque Jesucristo vive en mí y Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él me capacita para ser veraz, para ser verdadero en todo tiempo y para reflejar su carácter. Fíjese cómo cambia la forma de pensar. Y esto va a cambiar nuestra forma de actuar. Escuche lo que dice Dios en cuanto a la mentira. Él dice en Proverbios 6, 16 y 19: 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Va describiendo los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese lo que dice Proverbios, es tremendo. Acá habla de un testigo falso que habla mentiras y habla de una lengua mentirosa. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo encuentro una salida, una solución? ¿Cómo vivo sin mentir? En primer lugar, es importante que entendamos que Dios aborrece la mentira. Él dice allí en Proverbios 12:22:
Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, primera verdad a dejar bien asentada: Dios aborrece la mentira. Pero al mismo tiempo es importante entender que la mentira rompe la unidad. Por eso, cuando uno ingresa en la vida cristiana, recibe a Cristo y va a tratar de conformarse al carácter de Cristo, Efesios 4:25 dice, desechando la mentira. Fíjese, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es muy importante porque la mentira lo que hace es romper la unidad. El engaño no permite a que los miembros se interrelacionen y puedan entonces ayudarse mutuamente, crecer, exhortarse, animarse. ¿Por qué? Porque la mentira rompe la unidad. Pero también es importante entender que la mentira perjudica a los demás. Proverbios 29:12 dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. La mentira nunca permanece en uno, sino que afecta a los demás. Y debemos tener cuidado entonces de andar en verdad, de hablar la verdad, porque la mentira va a perjudicar a otras personas. Y no solamente esto, sino que la mentira va a agravar los problemas. Nunca una mentira termina allí, sino que tiene alas, vuela y genera mayor cantidad de problemas. La mentira no solamente agrava los problemas, sino que la mentira a otros es mentira a Dios. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? Allí en Lucas 15:21, cuando el hijo se da cuenta y vuelve al padre, ¿qué le dice? Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mentir a otros es mentir a Dios. De tal manera que cuando la ponemos en esta perspectiva, debemos tener mucho cuidado cuando engañamos a un hermano, cuando decimos una mentira a un hermano, porque estamos afectando también el carácter de Dios. Pero otra verdad importante en cuanto a la mentira es entender que los mentirosos se juntan con otros mentirosos. Por eso Proverbios 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Los mentirosos se juntan o generan compañía con otros mentirosos. Los mentirosos disfrutan mintiendo. Proverbios 19:28 dice, el testigo perverso se burlará del juicio, la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Pero usted debe ser diferente. Si es un hijo de Dios, no puede estar manejando su vida a través de la mentira. Aún las personas que aprenden y se manejan con la mentira son muy peligrosos, ya que a veces afirman que sus mentiras simplemente son bromas. Allí en Proverbios 26:18 dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Recuerde, la mentira tiene consecuencias, afecta a otros, afecta el carácter de Dios, afecta su propia vida y sobre todo multiplica el pecado. Pero también la mentira se descubre con el tiempo. Recuerde lo que dice el dicho popular, la mentira tiene patas cortas. Es decir, la mentira se descubre con el tiempo. Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Qué le parece? Pero además, la mentira va a recibir su castigo.
el testigo falso no va a quedar sin castigo. Proverbios 19:5 dice, el que habla mentiras no escapará. Ahora, todas estas verdades sobre la mentira son importantes tenerla en claro para ser personas que honran a Dios y el carácter de Dios. Pero también es importante que recuerde que no es fácil vivir una vida de verdad en medio de un mundo lleno de engaño, en medio, como dice la Escritura, de una generación maligna y perversa. Sin embargo, es importante reconocer que usted no puede complacer a todos, que usted no es responsable de los sentimientos de los demás, que usted necesita reconocer que puede decir la verdad en amor. Efesios 4:15 nos habla esto y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos saber que en medio de una situación difícil como vive el mundo, nosotros como hijos de Dios debemos resplandecer como luminares en el mundo, reconociendo nuestras imperfecciones, sí, pero al mismo tiempo, ¿a quién seguimos? A un Señor que ama la verdad en lo íntimo. Debe reconocer que no es responsable de la forma en que los demás reaccionan a la verdad, sí es responsable de cómo usted vive en verdad. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. Usted no es responsable de la forma en que los demás reaccionan a la verdad, pero sí es responsable de reaccionar correctamente usted a la verdad. Para ello es importante que aprendamos a decir no cuando sabemos que algo está mal. Cuando le presionan para comprar algo, no diga no tengo dinero, si es que lo tiene. Diga simplemente gracias, no me interesa por el momento. Cuando alguien le pide que diga que no está cuando sí está, supongamos su jefe o alguna persona relacionada con usted, no diga lo siento, no se encuentra, más bien diga lo siento, como cristiano no puedo hacerlo, pero puedo decir que por el momento usted no está disponible. ¿Ve cómo puede decir la verdad? Cuando le piden a usted que vaya a cierta cita o a cierto compromiso, reunión, y usted no quiere ir, no diga debo hacer tal o cual cosa cuando no lo tiene que hacer. Más bien dígale agradezco tu invitación, pero pienso que es mejor que invites a otra persona. O cuando le pidan que invierta su tiempo en determinado proyecto, a veces que no tiene nada que ver con nuestras metas y nuestros propósitos. No diga sí a menos que sepa que lo está guiando el Espíritu de Dios hacia eso. Más bien diga, aprecio el trabajo tan eficaz que estás haciendo, pero tengo tantos compromisos que en conciencia no puedo aceptar participar en otro proyecto más. Entonces, usted dice la verdad de manera correcta, sin involucrarse con el engaño. Lo mismo pasa si le ofrecen un ministerio en la iglesia, una responsabilidad para cumplir. No diga que sí por temor a quedar mal con Dios, más bien diga, en este momento no veo la carga de Dios sobre esto para aceptar este ministerio, pero voy a orar para que Dios los guíe a la persona correcta. Fíjese entonces cómo si uno aprende a hablar, lo puede hacer diciendo la verdad y no evadiendo a través de cierto engaño o medias verdades o mentiras. A propósito, si usted es un papá o una mamá y necesita enseñar la verdad a los niños y a los jóvenes, es importante que usted viva la verdad.
sea ejemplo de lo que enseña, obedezca las leyes, refrene el chisme en su boca, reconozca sus errores, pida disculpas cuando se equivoca o actúa injustamente, prometa solo lo que puede cumplir fielmente. Esto es vivir la verdad, y esto es lo que usted está transmitiendo y enseñando a sus propios hijos. Pero también enseñe principios bíblicos que hablan de la honestidad. Hay versículos para memorizar referentes a la integridad. Hay la posibilidad de colgar cuadros en la pared de la casa donde hable en cuanto a el carácter de Cristo. Usted puede enseñar a su familia, establecer lemas que hablan de la honestidad, compartir historias, estar preparados con respuestas de la palabra de Dios. Todo esto es una forma correcta de transmitir a sus hijos o a otros niños o a los jóvenes de la escuela dominical, viviendo la verdad, enseñando principios bíblicos y nunca permitiendo la deshonestidad, en primer lugar en su vida y después en las demás. Investigue bien los hechos, dé oportunidad para que haya una explicación, una confesión si hay algo que no está bien claro. Enfrente el porqué de la deshonestidad en vez de el qué o el acto. Recompense la honestidad, provee el castigo apropiado cuando aparece el engaño y la mentira. Perdone, confirme su amor. Todo esto es una forma de vivir la verdad y enseñar la verdad en su familia en primer lugar. Pero también es importante que usted aprenda cuáles son las consecuencias expresadas por Dios en cuanto a la mentira y su repudio contra la mentira y el engaño. Dios dice allí en el Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Por eso, qué bueno sería establecernos como desafíos en nuestra propia vida de desear vivir en completa honestidad, examinando nuestras motivaciones. Recuerde, nuestro corazón es engañoso y nos lleva de continuo hacia la mentira. Por eso el salmista dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Examine sus motivaciones, pero también decida ser completamente honesto con Dios. Acepte los fracasos que enfrenta a diario o de vez en cuando. Recuerde lo que dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero al mismo tiempo descubra aquellas áreas en las cuales es tentado. Deténgase, piense antes de responder. Decida vivir para reflejar a Cristo que mora en usted. Confíe en las fuerzas que posee en Cristo para cambiar. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que si usted aprende estas verdades, va a poder deleitarse en la verdad que es más satisfactoria que la mentira. Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, recuerde que la verdad es un tesoro, debe buscarla siempre, debe escogerla siempre, debe vivir en la verdad. Mire lo que dice el salmista, dice en el Salmo 119:30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Dice el salmista en el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en verdad. Entonces, ya hemos visto
cuánto daño hace la mentira, el engaño, la falsedad, las medias verdades. ¿Por qué no proponernos vivir por la verdad, andar en la verdad, obedecer la verdad? Cuando uno maneja la verdad en forma correcta, habla solo la verdad, es guiado por la verdad, es fiel a la verdad, alaba la verdad, todo esto nos hace personas de integridad. Por eso, si dice una mentira porque cree que será mejor, su deseo no se va a cumplir. Diga la verdad y se va a sentir mejor, porque reflejará a Cristo que vive en usted. ¿Qué le parece? Entonces, terminando en esta oportunidad, quiero preguntarle a usted si está consciente de la tendencia de su propio corazón a la mentira. Puede ser que usted no pueda vencer la mentira porque en realidad todavía pertenece al padre de las mentiras. Satanás desea mantenerle en el engaño, en la mentira, haciéndole pensar que de esa manera consigue mayor cantidad de cosas, que tiene logros y ambiciones mayores a través de la mentira, del engaño. Sin embargo, esto no trae satisfacción. Por eso Jesucristo, cuando apareció en escena, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera en la cual usted aprenda a disfrutar de la verdad, a entender que no existe una verdad relativa, que la verdad de Dios es absoluta, que la verdad de Dios no es a medias ni parcial, que usted necesita un cambio en su corazón para poder recibir la verdad de Dios, la verdad que produce un cambio de corazón, un cambio de mente, la verdad que le transforma de adentro hacia afuera. ¿Conoce la verdad? ¿Conoce a Jesucristo? Si no es así, este es el tiempo en el cual usted puede decirle: Jesucristo, mi vida hasta ahora ha sido un gran engaño. He vivido de esta manera por muchos años, pero mi corazón está cansado, no quiero vivir así. Necesito que tú, que eres la verdad, tomes todo mi pecado, ya que la mentira, el engaño es pecado. Quiero colocarlo a tus pies, quiero que la sangre de Jesucristo me limpie, no solo de la mentira, sino también de todo aquello que a ti te desagrada, que me aleja de ti, que no me permite tener una relación personal contigo. Oh, Señor, hoy quiero recibirte en mi corazón, quiero que seas mi Salvador, que transformes mis labios mentirosos en labios que hablan la verdad. Ojalá que esta sea la decisión que tome para ser una persona que habla y vive la verdad de Dios.